Tres. Uno, dos.
Bueno, jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas, profe, sí, se le Buenas escucha. tardes, profe. Ok, gracias. Profe, le pregunto. Claro, Hola. ¿Me escucha bien? sí, muy bien. Ujú. Ok. Profe, le pregunto, ¿por qué el cambio tan repentino del parcial? No, no fue idea mía, fue que, bueno, hablemos de eso, ¿cierto? Eso es lo primero que vamos a hablar. Ah, hubo una encuesta donde 83 personas, bueno, 91 personas eh, propusieron aplazar el examen para el próximo miércoles. Ah, no, lo 90 que yo preguntaba, profe, en realidad era por qué ese cambio de modalidad. De que, como pues desde el inicio usted había dicho. Ah, bueno. Eh, no, la verdad es siguiendo los lineamientos y las directrices de los cursos virtuales. Entonces, tiene que ver con eso. Sí, porque Igual es que en realidad pues había dicho, se te fue la voz. pues claro, uno tiene que pedir los permisos y todo para poder ir a las sedes. Porque pues como yo no vivo en la sede. Sí, bueno, el aplazamiento del examen también les va a dar el tiempo suficiente para que ustedes puedan planificar sus idas. ¿Y para cuándo sería? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, el examen sería para el 18 para todos los presenciales y la modalidad y los que estén en modalidad virtual, pero con sede en Medellín, 18 de marzo. Y los que van a ir a las respectivas sedes, eh, de acuerdo al orden y a la planificación de la parte virtual, entonces es el 21 en cada una de las series. Listo. Profe, y tendría yo un problema el 21, porque precisamente ese día hay laboratorio presencial en la sede de Medellín, y yo soy de la sede de Andes, suroeste. Ujú. Ah, lo puedes presentar después entonces. Pues yo tengo una consulta. Por ejemplo, yo soy virtual y soy de la sede de Medellín, pero el También, examen también, presencial, señor, el también, examen presencial en el horario de clase no me da, no tengo la posibilidad de desplazarme a la universidad. La profe, qué pena me escucha. pero vos sos de la sede de acá de Medellín, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, señor. eh, en teoría tendrías que presentar el examen acá. Entonces, según el lineamiento que acabo de informar, sí, debería presentarlo el miércoles a las 2 de la tarde, pero por temas laborales a mí no me da para desplazarme a la universidad en ese horario. Bueno, los que no puedan presentar el examen presentan supletorio, listo, no hay problema. El tema es que el supletorio no me lo validan porque el tema laboral no está catalogado como una excusa válida para presentar supletorios. ¿Cómo? Tengo No, entendido que el tema laboral o los asuntos laborales no están contemplados para presentar o para validar el supletorio. no, yo te estoy dando la opción. O sea, la excusa me la presentas a mí, yo ya te estoy dando el aval. Ah, ok, profe, vale. Profe, el parcial entonces Muchas sería, gracias. el 21 sería,
por la tarde, ¿cierto? Eh, el horario que se tenía planificado para ahora era de 10 a 12 en las sedes, pero Ah, no. puede ser también de 1 a 3, de 11 a 1. A mí me da pues, pero desde las 2 porque es que el laboratorio empieza desde las 8 de la mañana y se va hasta las 12. Entonces, mientras el almuerzo, y ahí sí parcial. Y tendría que solicitarle a usted, ¿cierto? El cambio para que me deje hacer el parcial aquí el 21 en Medellín. Porque pues ese día tengo laboratorio, precisamente. Bueno, estas dos situaciones particulares las podemos conversar personalmente finalizando esta semana, ¿listo? Ok, profe. Vale, profe, muchas gracias. Profe, una preguntita, pues yo soy presencial de Medellín, inclusive yo voy, sino que en este momento tengo gripa, por eso no fui. No vi bien, se va a cambiar la fecha del parcial. ¿Cómo? Se va a Sí, cambiar, ¿para qué día queda? para el 18 yo igual les voy a enviar un correo. Ah, listo, profe, gracias. 18 y las personas de la virtualidad el día 21. Recomendación, si ustedes pueden presentar los que sean virtuales, pueden venir a presentar el examen el 18, sería maravilloso. Si no, como está estipulado. Listo. Y los dos, la estudiante y el estudiante que me escriben un correíto entonces y hablamos finalizando esta semana. Bueno, listo. Si me escucharon, me escriben un correíto para yo poder tener en mi cabeza. Hágale, profe, Bueno, yo le envío correo ahora. bueno, Sí, señor. listo. Entonces quedamos así, el examen el próximo miércoles. Problema sincronizar 100 exámenes, ¿no? Pero está bien. Eh, muy bien. Vamos a arrancar con un resumen. Luego voy a hablar de nuevo del spin del electrón. eh, y voy a entrar ya al problema de un átomo con dos electrones. Y vamos a finalizar con la estadística de Maxwell-Boltzmann. Listo. Ah, arranquemos con el resumen.
Resumen de la clase pasada. ¿Cómo? ¿En qué consiste el átomo de hidrógeno? ¿Qué consiste? Un electrón sometido a la fuerza electrostática, ¿no? Y ese núcleo es un protón. Muy bien. De ese átomo de hidrógeno nosotros encontramos los estados, que son las funciones de onda, y también encontramos las, los valores de energía, los autovalores. Algo más del átomo de hidrógeno. ¿Qué es N, L y M? Números cuánticos. ¿Cómo se llaman esos números cuánticos? Profe, el principal, el orbital y el magnético. Sí. Y hay algunos valores que toma N, L y M. N es un entero, ¿cierto? Como es un entero, entonces N es siempre mayor que L y M su L está entre menos L y L. Y esa condición me define la degeneración del átomo de hidrógeno. O sea, cuántas funciones tengo asociado a cada nivel de energía, ¿cierto? La degeneración del átomo de hidrógeno, la degeneración del nivel de energía de su N. N cuadrado. Algo más que recuerden del... Definimos el operador spin. Sí. Ujú. Operador spin. ¿Cómo definimos el spin? Como un vector. Listo. Y ese se define también, este S es sigma, bueno, estas son las matrices de Pauling.
Ok. mm, las matrices de Pauling son estas. 0, 1, 1, 0. Sin más y es 0 menos y 0. Y sigma z es 1 menos 1, 0, 0. Estas matrices junto con la identidad forman una base para el espacio de matrices complejas 2 por 2. O sea, cualquier matriz compleja 2 por 2 se puede escribir como una combinación lineal de esas matrices más eh, la identidad. ¿Listo? Algo más. Algo más sobre la clase pasada. ¿Cómo? Operador momento angular. Físicamente, ¿qué es ese operador? Sí, esa es la dependencia funcional, R cruz P, pero ¿por qué hablamos de momento angular del electrón? Por- Porque el electrón está sometido a una fuerza centrípeta, ¿no? Entonces eso hace que el electrón pueda describir una trayectoria circular, ¿no? Y tenga un momento angular asociado. Y esa cantidad es una cantidad que está cuantizada. Eso, clásicamente uno puede ver el electrón como si estuviese describiendo un movimiento circular, solo que el electrón tiene una naturaleza ondulatoria. O sea que el diámetro, digamos, el perímetro de la circunferencia, la longitud de la circunferencia, tiene que ser un múltiplo de la longitud de onda del electrón. ¿Sí? Ese operador es muy importante, lo que acaba de decir el compañero. El operador momento angular es R cruz P. Y vimos que L cuadrado tiene las mismas autofunciones del átomo de hidrógeno. Otra cosa, algo más para recordar. Bueno, está bien. De la degeneración del átomo de hidrógeno, cuando consideramos el spin, es 2n cuadrado. Bien, ahora yo voy a hablar un poco del spin. Esta cantidad es de las más importantes en física atómica, en mecánica cuántica, y ya van a ver por qué. Vamos a hablar, me voy a meter a hablar un poco del spin.
Bien, antes de entrar en la matemática, ustedes empíricamente han visto o midieron en el laboratorio, o todos han tenido en sus manos una brújula, un imán. Eh, Existen materiales que tienen propiedades magnéticas, ¿no? Como los imanes. Mm, Algunos metales también tienen propiedades magnéticas. Esas propiedades magnéticas son muy importantes. La Tierra, de hecho, eh, tiene propiedades magnéticas, tiene un campo magnético, que es lo que hace que nos proteja de muchas partículas de la radiación que proviene de todo el universo. ¿Sí? ¿Para qué creen ustedes que sirven las propiedades magnéticas de un material? ¿O cómo se usa en términos tecnológicos el magnetismo? Eso, por ejemplo. Muchos de los vehículos utilizan eh, las ecuaciones de Maxwell para poder generar electricidad. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Aceleradores de partículas. ¿Ustedes han escuchado cuando a un paciente le hacen una resonancia magnética? El equipo de resonancia magnética funciona es con los espines de los núcleos atómicos. ¿Para qué sirve una resonancia magnética? Es una manera de hacer imágenes, ¿cierto? Pero es una manera de hacer imágenes usando los espines de los núcleos. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podríamos hablar? ¿Dónde está el magnetismo? En las memorias, la manera de almacenar información usa el magnetismo. Los materiales magnéticos normalmente uno los encuentra en diferentes fases, lo que se llaman ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Los ferromagnéticos, eh, ahorita les voy a relacionar obviamente esto con el fin. Los ferromagnéticos son materiales donde uno aplica un campo magnético y todos los espines en el material se alinean en la dirección del campo magnético. Y cuando yo retiro el campo magnético, el material queda magnetizado. Entonces miren que eso es una especie de memoria, ¿no? Porque él guarda la memoria del campo magnético. Y si yo en ese campo magnético, si a ese campo magnético le agrego una información, entonces la información va a quedar almacenada en el material. ¿Listo? Entonces eso es ferromagnetismo. Existe paramagnetismo y diamagnetismo. Entonces esas dos etapas son etapas intermedias. Yo pongo un campo magnético en el caso del paramagnetismo, retiro el campo magnético y él no guarda la información, no guarda la información de... Y el otro tipo de transición de fase, ahí el magnetismo es muy bajo. En esencia, entonces, todo lo que tenga que ver con el magnetismo a escala nanométrica, todos los materiales magnéticos tienen que ver con el spin de los electrones, con el spin de los núcleos. No solamente el spin es una propiedad de los electrones. Hay partículas que van a tener spin entero y spin semi-entero, que es lo que vamos a ver hoy.
Yo les hablé la vez pasada, existe un área muy fuerte hoy en día que hace parte un poco de la electrónica, que tiene que ver con no la electrónica, sino la espintrónica. Estudiar el comportamiento no del movimiento de los electrones sometido a campos, ¿sí? La carga como tal, sino el spin, ¿sí? Sino el spin. Entonces uno puede, esas corrientes de spin son muy importantes porque cuando uno estudia el comportamiento, el movimiento de los electrones en un material o en un sistema para generar dispositivos, pues tiene lo que se llama el efecto Joule. Cuando uno estudia el spin, uno tiene ese tipo de efecto. Entonces uno puede tener corrientes a muy larga distancia dentro de un mismo dispositivo, sin interrupción. El spin ya vimos entonces que matemáticamente el operador spin, bueno, S cuadrado, tiene dos tipos de autofunciones y de autovalores. Ojo, spin hacia arriba para un electrón representa la función de onda. Esto es 1, 0 y spin hacia abajo. Esto es una convención. Tiene un autovalor de -1/2 y función de onda 1, 0, 1. Entonces eso es spin hacia arriba, spin hacia abajo. ¿Ok? Entonces, los electrones, retomemos. El electrón en el átomo de hidrógeno puede tener o spin hacia arriba o spin hacia abajo. Vos me hiciste una pregunta en la clase pasada muy importante y es que uno tranquilamente podría preguntarse, entonces existen dos átomos de hidrógeno diferentes, porque como el electrón, el átomo de hidrógeno solamente tiene un electrón, pues el electrón puede estar con spin hacia arriba o spin hacia abajo. Esa pregunta es muy válida, ¿no? Y tanto el uno como el otro eh, siguen las reglas de la mecánica cuántica. Entonces, ¿qué creen? En realidad hay solo un átomo de hidrógeno. No. El asunto es que cuando yo quiero mirar si el spin está hacia arriba o está hacia abajo, eso es lo que se llama preparación de estados. Uno siempre en mecánica cuántica va a tener es una combinación de estados. Y cada estado va a tener un peso definido. Un peso. Entonces, el spin realmente total del electrón es una combinación de spin hacia arriba y spin hacia abajo. Cuando yo preparo mi sistema para una medida, yo ahí puedo decir, voy a medir el spin hacia arriba o el spin hacia abajo. Entonces, la probabilidad de tener spin hacia arriba es muy alta y la probabilidad de tener spin hacia abajo es muy baja. Preparo el estado, exactamente. Preparo el estado. Y eso lo preparo con un experimento. Muy bien. Voy a poner aquí una nota que me parece sumamente importante. No voy a entrar a profundizar en esta nota, pero creo que por lo menos es interesante para ustedes saber. Una de las leyes importantes de conservación
tanto a nivel macroscópico como a nivel atómico, es la conservación del momento angular. Y en el átomo, en los sistemas atómicos, es muy significativo esto. Entonces, el momento angular total del átomo de hidrógeno se compone del momento angular más el spin. Siempre se debe conservar esto. Esta regla de... Y eso hace entonces que cuando uno, la conservación del momento angular es una ley natural que uno verifica experimentalmente, que uno mide, eso media las transiciones atómicas también. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, si bien uno puede ir del primer estado de energía al segundo estado de energía, uno no puede, el electrón, lo que quiero decir es esto, para que me entiendan. ¿Cuál es la energía del átomo de hidrógeno? ¿Cuántas funciones tiene esto sin spin? El primer estado. Una. ¿Cuál? 1, 0, 0. Esta. 4. Eso. 2, 0, 0. 2, 1. Menos 1. 2, 1, 0. 2, 1. 1, ¿no? Profe, ¿Sí? cuando usted se refiere a lo de la energía del átomo de hidrógeno, es esa que era menos 13,6 electronvoltios sobre N2, ¿cierto? Sí, Ah, listo, exactamente. listo. En teoría, uno podría tener, cuando uno tiene una transición del electrón del estado de energía de 1 a 2, en teoría el electrón puede ir en principio a cualquier función de onda que está en el segundo nivel, ¿no? Pero lo que les acabo de decir, es decir, ustedes saben que para tener esta transición, la energía final E1, E2 menos E1 tiene que ser H nu, que es la energía del fotón que yo necesito para suministrarle al electrón para que él vaya. Pero ustedes se pueden preguntar, y me hicieron esa pregunta, ¿el electrón puede ir a cualquiera de esos 4 estados? No. Puede ir a 200, 21 menos 1, 210, 211. Si uno impone solo la conservación de la energía, pero como el momento angular se conserva, entonces hay una regla de selección que es delta de L, tiene que ser más o menos 1. O sea, el L final menos el N inicial tiene que ser más o menos 1. Eso ya me restringe las posibilidades o las funciones de onda donde el electrón debe ir. Por ejemplo, ya el electrón no puede ir a la función de onda 200 porque delta de L no me da más o menos 1. ¿Sí? Puede ir a la 2, 1 menos 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1. Entonces esto es lo que se llama reglas de selección. Las reglas de selección tienen que ver con la conservación del momento angular total del átomo, que es el momento angular más el momento de spin. Cuando yo hablo de 200, entonces la simetría angular es una simetría esférica. Y como es 200, la órbita es más grande.
¿sí? Es esto. Ve, este es 200, Sofía. Este es como la distribución angular es isotrópica, entonces 200 es esto, ¿sí? Si yo pongo 3, entonces es esto, ¿sí? La órbita va aumentando, ¿sí? 1, 1. Listo, jóvenes, hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a empezar a aumentar el grado de complejidad y vamos a pasar ahora a tratar de entender cómo se forma una molécula de dos átomos con dos electrones. Entonces, mire el orden. Nosotros ya estudiamos el átomo de hidrógeno, que es el único sistema junto con el oscilador armónico que tiene una solución analítica exacta desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Cuando hablo de una solución analítica, es esas funciones que yo les mostré, los valores de energía, eso es una solución analítica exacta. Cuando ya empezamos a sumar más de un electrón, ya la ecuación de Schrödinger no va a tener solución analítica. ¿Por qué? Porque ahí, voy a mostrar acá, no quiero que ustedes vean la dificultad que es. Cuando yo ya tengo un átomo tengo aquí un átomo de dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Dos átomos de hidrógeno. Aquí está la carga positiva, aquí está la carga negativa, el electrón, carga positiva, carga negativa. Si a uno le dicen plantear la ecuación de Schrödinger para este átomo, ¿cómo se haría? Para todo este sistema. ¿Ustedes cómo lo harían? ¿Cómo lo harían?
A ver, ¿a quién se le ocurre? Mire que aquí cuando yo ya voy a analizar dos átomos de hidrógeno con dos electrones, tengo que considerar las fuerzas eléctricas entre las cargas positivas, los dos protones, ¿sí? Entre el protón 1 y el electrón 2. O sea, si a esto lo llamamos 1 y a esto lo llamamos 2, mire que la energía potencial aquí ya se vuelve una cosa, voy a llamar esto 1 y R1, este lo voy a llamar R2, este lo voy a llamar R3, este vectorcito aquí R4, ¿sí? Y esto lo voy a llamar R2 menos R1, ese vector. Mire que para la energía potencial total de ese sistema es igual a la energía potencial en 1 sería menos K E al cuadrado sobre R1 al cuadrado menos K, este de acá, E al cuadrado, R3 al cuadrado, menos la interacción electrón-electrón. ¿Cuánto es? Entre cargas positivas. Como tienen la misma carga, entonces me da positivo, ¿no? Entonces me queda KE, E al cuadrado, el módulo de R2 menos R1 al cuadrado. Y entre los núcleos más KE, E al cuadrado, R4 al cuadrado. Bueno, pongámosle a esto módulo. ¿Se dan cuenta? Mire que si yo quiero solucionar la ecuación de Schrödinger, esa sería la energía potencial. ¿Cuál sería la energía cinética? Tengo que considerar la energía cinética suponiendo que los núcleos están en reposo, sería menos h barra cuadrado, nabla 1 cuadrado, 2me menos h barra cuadrado, nabla 2, suponiendo que este es el electrón 2, cuadrado, sobre 12m. Listo. Entonces, para solucionar la ecuación de Schrödinger, yo tendría que solucionar esto para encontrar las autofunciones y los autovalores. Miren toda la energía potencial que yo tengo que considerar y los operadores laplacianos. Eso es un problema que no tiene solución exacta, analítica exacta. No tiene solución. ¿Qué empezamos a hacer entonces para intentar conocer cómo se comporta o cómo se forma una molécula con dos electrones? Aproximaciones. ¿Qué tipo de aproximaciones? Por ejemplo, que la interacción entre electrón-electrón es muy pequeña, que cada uno de los átomos se comporta de manera independiente. ¿Sí? Eso es ¿Por qué esa aproximación es válida? Pues porque si la energía potencial entre los electrones es muy pequeña comparado con la energía total, pues vamos a suponer que esa energía es despreciable en principio. Entonces uno muchas veces en ingeniería, para solucionar problemas, usa ese camino. Utilizo la solución que ya conozco. ¿Cuál es la que ya conozco? Un átomo con un electrón. Y a partir de ahí empiezo a hacer aproximaciones. Entonces,
La primera aproximación que nosotros vamos a hacer es eso, que la energía potencial entre electrón y electrón es despreciable. O sea, este electrón no perturba el movimiento del otro electrón. ¿Listo? Y eh, eso hace que en cierta medida sean eventos independientes. Y ahí voy a aplicar un concepto de probabilidad. Cuando uno calcula la probabilidad de dos eventos independientes, la probabilidad de A y B, ¿eso es igual a qué? La probabilidad de A y B, si A y B son eventos independientes, ¿es igual a qué? Producto de la probabilidad por el producto de la probabilidad de B. Como yo voy a suponer que los átomos eh, se comportan de manera independiente, ¿sí? Entonces, una primera aproximación a las funciones de onda, mire, voy a suponer que la función de onda total del átomo va a ser la función de onda, ojo, del átomo 1, voy a llamar esto N1, L1, M1 y el número de spin 1, ¿sí? Multiplicado por la función de onda N1, L1, M. Claro, esa función de onda, ¿qué significa en términos de nomenclatura para que se entienda? La función de onda N1, L1, M1, M sub S1, ¿qué significa? Es la función de onda del átomo 1 que contiene de hidrógeno, el átomo 1 que contiene la parte radial, la parte angular y la función de spins. O sea, para que se entienda, esa función de onda 1 del átomo 1 es este que yo dibujé aquí, R1, ¿cierto? Es eh, la parte radial con el spin, ¿cierto? Que ese spin puede ser hacia arriba o hacia abajo. Perdón, aquí es Rn o L1, Y, L1, M1 y la función de spin. M sub S1 más o menos un medio. ¿Listo? Por simplicidad, yo voy a llamar esto A. Entonces me queda que la función es esto, ¿sí? Listo. Lo mismo pasa con la función del átomo 2. Entonces, la función de onda para ese sistema, ojo, pues aquí yo quiero que la función de onda para ese sistema es A, R1 y B, R2, entendiendo B como los números cuánticos N2, L2, M2, M sub S2. ¿Sí? Esto lo llamé A y entonces esto lo voy a llamar B. B, A.
¿Está bien? Si uno calcula la probabilidad total de la función de onda, mire que la probabilidad le da el módulo al cuadrado de las probabilidades individuales. Cumple con el concepto de probabilidad de dos eventos independientes. La probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Aquí también la probabilidad total de dos eventos independientes es la probabilidad del evento 1 por la probabilidad del evento 2. Teoría de probabilidad, lo que ustedes vieron. Sí, mire, si uno calcula aquí la probabilidad, el módulo total de R1, R2 es el módulo de A por el módulo de B. Entonces la probabilidad de tener dos electrones, ¿cierto? En este caso, un sistema de dos electrones sometidos a esas fuerzas es la probabilidad de uno por la probabilidad de dos. Y nosotros ya conocemos esta función de probabilidad que dependerá de las funciones del átomo de hidrógeno individual. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá o hay alguna pregunta? Vuelvo y recapitulo lo que estamos haciendo. Ya encontramos las funciones de onda de un electrón sometido a un potencial, a una fuerza electrostática, el átomo de hidrógeno. Encontramos los estados de energía y las autofunciones. Ahora vamos a empezar a entender qué le pasa a un sistema cuando tiene más de un electrón. Como ese sistema no tiene solución analítica exacta, como el átomo de hidrógeno, tenemos que empezar a hacer aproximaciones. ¿Cuáles? A despreciar algunas energías potenciales entre los, las partículas del sistema, como la energía potencial entre electrón-electrón, la energía entre protón-protón, y ahí esa probabilidad total se convierte como el producto de las probabilidades de cada átomo. Ahí vamos. No necesariamente. Una buena pregunta, no necesariamente. De hecho, mira que ahí, cuando yo rotulo los números cuánticos con A y B, son números cuánticos diferentes. Entonces pueden estar en diferentes niveles de energía. ¿Qué ocurre? Y es una cosa que yo quiero que ustedes entiendan acá. Ojo, ojo lo que voy a hacer acá, que es una cosa muy de la mecánica cuántica. En mecánica clásica uno puede distinguir los objetos. En mecánica cuántica es muy difícil distinguir un electrón de otro. ¿Cómo distingo yo? Si yo estoy jugando billar, tengo dos bolas verdes que tengan la misma geometría, el mismo peso, la misma densidad. ¿Cómo distingo yo esos dos objetos desde el punto de vista de la mecánica clásica? Por la posición. A pesar de que tienen la misma masa, la misma densidad, la misma geometría, yo puedo diferenciar esos dos objetos el uno del otro por el vector posición, ¿cierto? En mecánica cuántica, como los electrones son ondas, los electrones son partículas indistinguibles. Yo no puedo decir este es el electrón 1, el electrón 2, no, son indistinguibles. Como son indistinguibles, ojo, como son indistinguibles, yo puedo cambiar, decir que este es el electrón 2 y este es el electrón 2 y este es el 1. Son indistinguibles. Por lo tanto, también
La función de onda se puede escribir como intercambiando R1 y R2. ¿Sí? R1 y R2. Entonces, la función de onda total, ojo, para un sistema de dos electrones, un átomo con dos electrones, se va a escribir de esta manera. Voy a subrayar esto con rojo porque es extremadamente importante. Listo. La función total de un sistema de dos electrones, en ese caso, se puede escribir como una combinación lineal donde puede ser positiva o negativa. La positiva se va a llamar la solución simétrica, voy a llamarla así. La positiva se llama una función simétrica. ¿Qué cosa es? Y la negativa se llama la función antisimétrica. ¿Por qué se llaman simétrica y antisimétrica? Porque son funciones simétricas y antisimétricas. ¿Qué es una función simétrica o antisimétrica? Desde el cálculo. ¿Cómo? Por ejemplo, el valor absoluto es una función simétrica, ¿cierto? Respecto al eje Y. ¿Sí?
X al cuadrado, exactamente. Entonces, una función simétrica eh, es simplemente que usted eso, ujú. Y una función antisimétrica, pues es f de x negativa, ¿no? Esto es simétrica y f de x igual a menos f de x. Esto es antisimétrica, ¿ok? Antisimetría. Entonces, mire que cuando uno intercambia R1 y R2 en la simétrica, la función de onda no cambia. Pero si en la antisimétrica, si yo intercambio R1 con R2, entonces me da menos el signo de la función. Y aquí, entonces viene una cosa muy importante y es lo siguiente. Esto que les voy a decir se ha corroborado experimentalmente desde todos los puntos de vista. Todos, ojo, que es algo que se llama el principio de exclusión de Pauli. Lo voy a decir matemáticamente y ya después lo enunciamos. Principio de exclusión de Pauli, que es lo que permite que todos los electrones se distribuyan en un átomo de determinada forma. Cualquier sistema de electrones, cualquier sistema, 1, 2, 3, 4, 5, n electrones, se representa por una función de onda antisimétrica. Cualquier sistema de electrones, cualquiera. Es más, en general, cualquier sistema de fermiones, de partículas que tengan spin semientero, se representa por una función de onda antisimétrica. No solamente los electrones, existen otras partículas con spin semientero. Por ejemplo, las partículas que conforman el núcleo atómico. ¿Sí? Eh, Cualquier sistema de fermiones, en particular los fermiones son partículas que tengan spin semientero. Un caso particular son los electrones. Los electrones tienen spin o un medio o menos un medio. ¿Listo? Cualquier sistema de fermiones, en particular los electrones, se representa por una función de onda antisimétrica. Principio de exclusión de Pauli. Eso se le llama principio de exclusión de Pauli. Como una consecuencia de eso, como una consecuencia, mire que si un par de electrones, mírenlo en acá, si un par de electrones se representa por una función antisimétrica, ¿qué pasa si A es igual a B? ¿Qué pasa si A es igual a B? Ahí. ¿Cómo? Da cero. No. Si A es igual a esa función de onda es cero. ¿Qué significa A igual a B? A es quién? A es eso. N1
L1, M1, M sub S. ¿Quién es B? B es N2, L2. Si A es igual a B, significa que los dos electrones tienen los mismos números cuánticos. Si A es igual a B, esa función de onda es cero. Y una función de onda cero no tiene interpretación física. Por lo tanto, el principio de exclusión de Pauli, ¿qué me dice a mí también? Ningún par de electrones puede tener los mismos números cuánticos. Ningún par de electrones puede tener los mismos números cuánticos. Pueden tener tres números iguales y el último, que es el spin, puede cambiar o pueden tener un n diferente, etcétera, etcétera. Pero los cuatro números cuánticos no puede uno tener todos los electrones con dos electrones con los mismos números cuánticos. Principio de exclusión de Pauli. El spin, exactamente. Porque la configuración electrónica es 1s2. Entonces tengo dos electrones, uno con spin hacia arriba y otro con spin hacia abajo. No. ¿Por qué? Porque de resto todos tienen los mismos números cuánticos. Lo que es el compañero es verdad, el átomo de helio. La configuración electrónica es 1s2. Eso significa que los dos electrones tienen los mismos números cuánticos, N, L, M. Pero el spin es diferente. El uno está con spin hacia arriba y el otro está con spin hacia abajo. O sea que en el orbital ese, mire que el principio de exclusión de Pauli es tan potente que me dice a mí cuántos electrones debo tener yo en un orbital. ¿Cierto? Por ejemplo, en el orbital P, en el suborbital P, ¿cuántos electrones debo tener? 6, ¿cierto? Ya sabemos que si pensamos en el átomo de hidrógeno, la degeneración del segundo nivel de energía es 2n al cuadrado. O sea, tengo 8 funciones de onda, ¿cierto? Si tengo 8 funciones de onda, 2 están asociadas al suborbital S. Ahí tengo 2 electrones. Y las otras 6 funciones de onda están asociadas al suborbital P. Ahí tengo 6 electrones. El número máximo de electrones que yo puedo tener en ese suborbital son 6. Y ahí los electrones van a estar con spin hacia arriba y con spin hacia abajo. ¿Sí? ¿Claro eso? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a verlo para que lo vean mejor. Un diagrama. Lo que me refiero es esto. Pensemos en el átomo. Este es el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Que nos sirve para entender cuántas funciones de onda tengo en el nivel 1 con el spin. 2. No. Este es E1, E1, E. ¿Cuántas funciones de onda tengo acá? Le voy a poner 1, 0, 0, spin hacia arriba, 1, 0, 0, spin hacia abajo. Y ahí tengo el nivel, este nivel es el 1s. ¿Y cuántos electrones caben aquí? 2. N vale 1, L vale 0, que está asociado a la letra S. El número de electrones que puedo tener ahí son 2, no puedo tener más. El principio de exclusión me dice, no puede tener más de 2 electrones. ¿Cierto? Además, solamente tengo esas dos funciones de onda. Ya lo vimos, ¿no?
En el 2 voy a tener 2, 0, 0, spin hacia abajo, 2, 0, 0, spin hacia arriba. Esto me dice que es 1, 2s2, perdón. 2s2. Estoy en el nivel de energía 2. Su orbital es el número de electrones. Siempre su orbital es el número máximo de electrones que puede tener es 2. Y siguen los P. Entonces 2, 1, menos 1, spin hacia arriba, 2, menos 1, spin hacia abajo. ¿Sí? ¿Cuál más? ¿Cuál sigue? Ah, Profe, 2 1 1 espina hacia arriba y espina hacia abajo. eso. 2, bueno, 2 1 0, digamos como el ordencito. 2, 1 0, espina hacia arriba. 2, 1 0, espina hacia abajo. Y me falta, no, ¿cuál me falta? 2 1 1, espina hacia arriba. 2 1 1, espina. ¿Cuántos? Todos estos que hay aquí es el nivel 2P6, o sea que el suborbital P puede tener un número máximo de electrones de 6 electrones. Ahora, si P vale 2, si el momento angular vale 2, ¿cuántos? Si en la potencia del principio de exclusión de Pauli, y esto tiene unas implicaciones tremendas en el diseño de dispositivos. A diferencia de los electrones, los fotones tienen spin entero. Como tienen spin entero, entonces uno puede acomodar todos los fotones que uno quiera en el primer estado de energía, o en el segundo, en el tercero. No hay un límite. No hay un límite para uno tener muchos fotones en un nivel de energía. De esa forma es que se diseñan los láseres. Como yo puedo tener tantos fotones en un nivel de energía, yo puedo generar algo que se llama inversión de población. Puedo tener muchos fotones en un mismo estado y con eso puedo generar luz. ¿Listo? Mientras que con los electrones siempre voy a estar limitado a un número de electrones en un nivel de energía dado. ¿Ok? Entonces el principio de exclusión de Pauli es lo que permite entender todos los elementos de la tabla periódica. Los electrones no pueden estar, siempre tienen que seguir esta regla de principio de exclusión de Pauli. Ellos tienen un límite, hay un límite de número de electrones por cada nivel de energía. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está bien? Ustedes ahí los que están conectados tienen preguntas. Entonces, de nuevo, existe un teorema que se llama teorema de estadística spin. Los fermiones tienen spin semientero y las funciones de onda son antisimétricas. Los bosones que van a tener spin entero, las funciones de onda son simétricas. Un caso particular de los bosones son los fotones.
Un caso particular de los fermiones son electrones. ¿Listo? En la luz es más fácil ver, más o menos, es más fácil ver el símil cuántico de lo que es el spin. La luz tiene polarización hacia arriba y polarización horizontal o vertical. Esos son dos estados. Tener polarización vertical significa spin hacia arriba, tener polarización vertical significa spin hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a esta parte de estadística de Maxwell-Boltzmann. Ah, si resolver un sistema de un átomo con dos electrones es complejo, no tiene solución analítica exacta. Ahora piensen en un átomo que tenga más de dos electrones, 3, 4, 5, por ejemplo, el oro que tiene aproximadamente 80 electrones. ¿Cómo resuelve uno un sistema que tenga más de dos electrones usando la mecánica cuántica? Es imposible, ¿cierto? No, no hay cómo. Hay que hacer aproximaciones. Y para estudiar sistemas de muchas partículas, por ejemplo, en el caso de los electrones en un cristal o en un metal o en un semiconductor, que es lo que hacia donde nosotros vamos, pues lo que vamos a hacer es aplicar lo que se llaman estadísticas. Existen diferentes estadísticas para analizar el modelo de muchos electrones o de muchas partículas. Existen lo que se llaman las estadísticas cuánticas. Hay dos estadísticas cuánticas. Una es la estadística de Fermi-Dirac, que estudia los fermiones, caso particular los electrones. Entonces, uno es la estadística de Fermi-Dirac. Esta es para el caso de fermiones. Un caso particular son los electrones, o sea, partículas con spin. Muy bien. Y existe la otra estadística cuántica que se llama estadística de Bose-Einstein. Esta es para partículas con spin entero. ¿Para qué? Ah, buena pregunta. ¿Mm? No sé, déjame yo doy una pensada. No, no. Eh, buena pregunta.
Ustedes saben lo que el compañero dice, es muy, muy interesante. A nivel de laboratorio ya se pudo hacer un átomo de antihidrógeno. Antihidrógeno, una cosa pues súper importante, porque cuando uno en la ecuación de Schrödinger aumenta lo que se llaman efectos relativistas, correcciones relativistas, o sea, electrones que se mueven a muy altas velocidades, dentro de la solución, que es una cosa maravillosa, muy extraña, pero es maravillosa, aparece una solución con una raíz negativa y eso lo postuló un físico que se llama Dirac, que existía una antipartícula del electrón, ¿cierto? Eh, una partícula que tiene todas las características del electrón, la misma masa, todo, pero la diferencia es que tiene carga positiva. Entonces eso se llama una antipartícula. Entonces tener un átomo de antihidrógeno es tener una carga positiva acá y tener una carga negativa en el núcleo. Eso hasta hace unos años eh, era algo muy extraño, eso no se podía ver en la naturaleza. Y es un tema de estudio para la cosmología moderna y para las partículas elementales extremadamente importante, porque resulta que el universo que nosotros vemos visible por la luz que nos llega de las galaxias, por la luz solar, es solo un 5%. El 94% es algo que se llama materia oscura o energía oscura. Se llama materia oscura y energía oscura por una razón muy sencilla, porque no sabemos qué es. Por eso, no sabemos qué demonios es. Pero hay una hipótesis de que la materia oscura está compuesta por este tipo de cosas, por átomos de antihidrógeno. Entonces, la materia oscura es como entender la física desde el átomo de hidrógeno, pero en un sentido reverso. Es un poco extraño. Entonces, la pregunta de él es muy pertinente, pues yo voy a dar una pensada, y es si esas estadísticas se cumplen para átomos de antihidrógeno. Muy bien. Entonces, estas son las estadísticas cuánticas y hay una condición para estas estadísticas y es que la longitud de onda entre todos los cuerpos que yo estoy analizando con esta estadística, que es para muchos cuerpos, sea muy pequeña comparada con la distancia entre ellas. Más o menos sea del orden, ¿no? Y existe lo que se llama una estadística clásica. Que es la estadística de Maxwell-Boltzmann. Una cosa aquí importante, esto es recuerden que si estoy en mecánica cuántica, entonces aquí las partículas voy a borrar, son indistinguibles. Y creo que ya sé tu respuesta, ya. Aquí son partículas distinguibles.
Y esta es la estadística de Maxwell-Boltzmann. ¿Cómo es que es tu nombre? Jan. 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 Eh, Se sigue cumpliendo. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que las cargas cambian, el momento angular total se preserva, tanto el L como el S. Y si se preserva, te sigue siendo un sistema fermiónico. Muy bien. Ah, vamos a dejar por hoy ahí. Yo debo hacer algo, tengo que hacer algo. Les pido que dejemos por hoy ahí y el viernes continuamos ya con la estadística de Maxwell-Boltzmann y hacemos algunos ejemplos de la vida práctica para que ustedes vean dónde se usa. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Listo, estén bien. Gracias, igual. Hasta luego.